El propósito de este libro se centra en un aspecto de la obra y pensamiento de Octavio Paz. ¿Cuál aspecto? Una de las grandes dimensiones políticas vividas por él. Observador sagaz, estudioso infatigable, testigo y actor de muchos de los grandes conflictos del siglo XX, él se esforzó en entender las complejidades de la política, de la historia, de la identidad cultural, del quehacer humano. El título Octavio Paz, entre Orfeo y la seducción neoliberal, nos remite a una dualidad. Su atributo de poeta excelso y su estatura como ensayista e investigador poseen unas cualidades tan superiores que bien merecen ser revestidas de esa figura simbólica. Es decir, es tocado por Orfeo, divinidad mitológica griega que era poeta y músico, quien con su lira ejercía poderes encantatorios sobre las aguas y fieras. Octavio Paz se lanzó a desentrañar el pasado mexicano, a interpretar una sociedad laberíntica, a conjurar sus males, que por siglos de conflictos, contradicciones y sinsentidos han hecho de esa nación un verdadero laberinto. Y ahí están los niveles de violencia y desgarramiento que lo atraviesan desde hace mucho. ¿A qué otro país se le ha arrebatado a la fuerza la mitad de su territorio? ¿En cuál otro se han dado amenazas y peligros internos como para llegar a amenazar la existencia misma del Estado? Muchas de las interrogantes que buscan descifrar al ser mexicano han atenazado a sus grandes estudiosos, entre ellos Cosío Villegas, Leopoldo Sea, José Vasconcelos, Pedro Enrique Ureña, abocados también a entender qué es América Latina. Un autor así significó una inmensa ganancia para México y por ende para las letras y el pensamiento latinoamericanos. Pero en lo político, Octavio Paz representa una condición problemática y es su relación con el neoliberalismo. Esto le granjeó fuertes críticas en su momento y como problema rico en significados teóricos, algunos de estos se examinan en este ensayo con algún detenimiento y profundidad. Octavio Paz ejerció con maestría el arte de la crítica. La literatura, las artes, la cultura, historia, la actualidad internacional, en cuestiones de índole filosófica. La crítica para él debe preceder la búsqueda de la realización humana en el mundo contemporáneo. Y su ejercicio de la crítica brilla en su reflexión sobre el tiempo, que va más allá del significado que por lo general posee la temporalidad vivida en la percepción y vivencia de los poetas. El significado que existencial y espiritualmente posee el tiempo, para el autor, para el poeta, para el pensador. Octavio Paz no solo se explaya en estos matices, sino que también se aboca al desciframiento del tiempo en las sociedades, como la mexicana, en sus mitos, en los condicionamientos históricos y culturales que le han dado vida a esa sociedad, en su devenir turbulento, a la vez en su propia grandeza como sociedad. Ahí asombra los alcances que Octavio Paz logra en las connotaciones del tiempo, precisamente, filosóficas, poéticas, antropológicas. Será enfático acerca de que dice, vivimos el fin del tiempo lineal, el tiempo de la sucesión, historia, progreso, modernidad. Eso lo dice en El signo y el garabato, uno de sus grandes libros. Y ese tiempo histórico lo examina inclusive a escala de civilizaciones, debiendo abordarlo, por supuesto, en cuanto al tiempo latinoamericano, que tiene sus muchas singularidades, lo cual nos ubica en un tema clave. Como se sabe, en las pugnas de política y economía, el pensamiento liberal ha estado presente con fuerza en América Latina, en especial en todo el siglo XX, y obviamente con enorme fuerza en el siglo XIX, cuando nutrió los idearios independentistas y se convirtió en un medio estructurante de las repúblicas. Un proceso muy violento, defectuoso, más creador de desequilibrios de todo tipo que de estabilidad y fortalezas productivas e institucionales. Y esto pesó mucho en las preocupaciones de Octavio Paz, buscando entender los desvirtuamientos de la modernidad, sus inconclusiones. No obstante, es de destacar que aquel siglo terminó bajo el completo dominio del liberalismo y el siglo XX finalizó bajo el influjo del neoliberalismo. Así, desde finales de la década de 1980 se propaga la doctrina de la nueva economía, proveniente de Estados Unidos, y que se recoge en el Consenso de Washington, concretado en el ALCA. Todo esto se postula en términos neoliberales. En este contexto problemático se halla Octavio Paz,
y en él operó un proceso que yo defino como de seducción para con él y diversos intelectuales latinoamericanos. En otros ha existido una entrega absoluta, propagandística a esa causa, en los cuales no operaría ese sentido de seducción, sino de militancia activista. Al calor de aquellos entusiasmos de finales del siglo XX, México había entrado en el TLCAN, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual había abierto enormes expectativas y eso operó como refuerzo a creer en la tan publicitada nueva economía, que volaría en alas de la globalización en beneficio de la humanidad. Octavio Paz, sin embargo, nunca fue un predicador ciego al neoliberalismo, porque justamente su gran capacidad crítica lo llevó a desconfiar del capitalismo, condenándolo en diversas circunstancias. Pero esa seducción que opera en él es también cautiverio y es expresión de conflictos, tanto internos al poeta y civilizatorios, en los que se halla en juego el destino de las sociedades. En eso está implícita una contradicción letal. Esa economía neoliberal se postula como defensa de la libertad y allí se entronca Octavio Paz en la construcción de las libertades. Para los doctrinarios neoliberales, la presencia de la libertad económica y comercial es la garantía de todas las libertades. No obstante, allí se halla una ficción, pues no funciona como automatismo en todas las sociedades ni en todos los momentos de la historia. Y lo que fue un modelo funcional en la teoría de Adam Smith no se puede universalizar, salvo como mecanismo de sometimiento imperial. Estos momentos, esta confrontación está a rojo vivo, lo cual no lo decimos en términos metafóricos, ya que está costando sangre, sufrimiento y desgracias a los pueblos, sean en forma de disturbios, conspiraciones, bloqueos y sanciones ilegítimas contra países. Es un hecho que se está escenificando una rebelión contra el neoliberalismo y que la fe ingenua en los mercados como panacea universal está sustituyéndose por diversos realismos, muy particulares a los estados-nación. De hecho, es una realidad que se empieza a anunciar el fin de la era neoliberal. Hoy se habla mucho de lo global y nada escapa a la globalidad de las crisis, tanto del capitalismo como en los choques geopolíticos. Es interesante que Octavio Paz hizo muchas interpretaciones sobre la crisis del orden mundial y los sistemas de poder. Y seguro que en el fondo de sí mismo, su inclinación a los derroteros neoliberales del agonizante siglo XX lo habrán seducido, pero no idiotizado, dado que él, en sus reflexiones sobre la historia actual, estuvo muy consciente de que la comprensión acerca de ese tiempo ha cambiado, despojando al hombre de la creencia confiada en las promesas que venían del pasado, afirmando él, en su libro Los hijos del Limo, que los hombres comienzan a ver con terror el porvenir y lo que apenas ayer parecían las maravillas del progreso, hoy son sus desastres. El futuro ya no es el depositario de la perfección, sino del horror. En fin, la extensa obra de Octavio Paz, desde cualquier lado que se la aborde, es fascinante. Él se había nutrido tempranamente del surrealismo, interpretó con madurez el impacto de la Revolución Mexicana de 1910, acogió la óptica revolucionaria en la historia, afirmando en esa obra magistral, El laberinto de la soledad, él dice que el trasfondo y en verdad la sustancia misma de la historia contemporánea es la oleada revolucionaria de los pueblos de la periferia. Es un pensamiento muy rico que está en esa obra. Pero él acabaría perdiendo la esperanza en las revoluciones. Esto empezó a llegar a su fin la confianza en las opciones societales que surgieron en Europa después de 1945, por lo que él empezó a confrontar a las izquierdas, aun si nunca dejó de afirmar que su gran interlocutor siempre fue la izquierda política. Luego, al producirse la caída de la URSS, su pensamiento se orientó a lo que él entonces llamó desintoxicación ideológica, y ello porque vio en el devenir de esas sociedades la presencia de totalitarismos, el dominio burocrático, o sea, todo lo que ahogó al socialismo del Oriente Europeo, sobre lo cual, por cierto, él no pudo conocer todos los detalles de esa crisis, ni las verdades históricas que después han venido revelando. Aunque en su defensa hay que reconocerle un empeño genuino por comprender el sentido hacia donde se mueven los procesos sociohistóricos, donde ya no operarían leyes inmutables, anunciadoras de fines predefinidos. De allí que no se cierre a la posibilidad de un socialismo venidero, pero no como producto de leyes dialécticas, sino como acto de escogencia moral, acto decisivo de la voluntad ante opciones impuestas por situaciones extremas a las que podrían llegar las difíciles circunstancias del mundo actual. Y tal socialismo no podría ser autoritario, sino sustentado en las libertades.
Pese a esto, Octavio Paz asumió que ya no se darían las condiciones para que hubiese más revoluciones, con lo que se cancelaba la enorme fuerza de la praxis, del devenir histórico, y eso lo desmiente de modo absoluto lo que estamos viviendo hoy en América Latina, cuando en estas 2 primeras décadas del siglo XXI hay un abierto enfrentamiento contra el neoliberalismo, cuando diversas iniciativas auténticamente revolucionarias luchan por consolidarse y abrirse paso, con una de ellas convertida en bastión y vector, la Revolución Bolivariana, que no es copia de nada previo, ni repetición de procesos, programas, ni fórmulas abstractas del pasado. Octavio Paz puso su esperanza en que la única revolución que era de esperarse iba a ser la de la conciencia. Proceso que, según él decía, es reflexión y espontaneidad, una ciencia y un arte. Y así lo manifiesta en un libro no muy extenso, pero de un gran peso teórico, que se llama Corriente Alterna. Este es un concepto elevado, éticamente correcto, pero no es de esperar que esa revolución de la conciencia operaría en un plano idealista, sino en condiciones sociales muy concretas, en realidades de tiempo y espacio, por lo general tremendamente conflictivas y hasta desgarradoras, tal como en la actualidad lo estamos viendo en los países latinoamericanos. Y ahí están Bolivia y Chile, para demostrarlo. El papel de Octavio Paz en esa esperanza de las revoluciones de la conciencia tiene una faceta previa, y es su crítica al gigantismo del Estado. Y como ya he dicho, su afán en el proceso de construcción de la libertad. En tal sentido, él lleva a cabo una labor divulgativa no solo en sus libros, sino como articulista en la prensa, tanto mexicana como internacional. Pero no se percató de un hecho. La crítica al Estado ineficiente suele usarse ayer y hoy como pretexto para buscar la minimización de los poderes públicos, facilitando las cosas para las privatizaciones masivas en América Latina, incapaces de crear riqueza social. El neoliberalismo imperó en las políticas económicas de casi toda América Latina, eso es un hecho. Y el resultado es que en ninguna parte trajo la prometida prosperidad. Nada se concretó tras los ofrecimientos de la humanización del capitalismo, y jamás construyó libertades, sino que reforzó estructuras de poder oligárquico cuya represión contra los pueblos cancela las libertades. Y si algo está claro es que esa construcción real obedece a los enfrentamientos entre esas mismas estructuras y las nuevas fuerzas políticas, movimientos sociales, corrientes y grupos diversos, emergentes, necesariamente dotados de conciencia revolucionaria. Y no es la conciencia en los términos pacianos. Hoy constatamos una lucha descomunal entre acción social revolucionaria y las ideologías de la dominación, que cobijan oligarquías y se sintonizan con los hegemonismos geopolíticos del gran capital transnacional. Con Octavio Paz tuvo América Latina una inmensa ganancia, pues él figurará siempre entre sus grandes valores intelectuales, aunque bajo la seducción de una doctrina económica que es expresión de un empeño en imponer un orden mundial perverso y explotador, el Octavio Paz tardío representó también una angustiosa pérdida para el acervo latinoamericano. Así que abriguemos la plena confianza y entusiasmo en que su vasta obra seguirá inspirándonos, que sus hallazgos luminosos prevalecerán, que sus errores nos enseñan sobre los riesgos en las creencias manipuladoras que vienen de los grandes centros de poder, y que de un modo u otro no desfallezcamos en el arduo y desafiante proceso de seguir descifrando y construyendo el destino latinoamericano. Este libro lo presento también como un homenaje a México.